recordando solamente lo importante que es que la insulina actúa por la unión a su receptor y después de unirse al receptor, que es un receptor de tirosina quinasa, tiene que haber un intercambio de fosfato que desencadena una enorme cantidad de reacciones que van intracelulares por receptor, dentro de los cuales el punto clave es la activación del IRS1, el sustrato receptor número 1 de la insulina, y ese sustrato va a activar la vía de la PI3 quinasa, que van a terminar liberando a estos canales de glucosa que se llaman GLUT4 para que se expresen y permitan la entrada de la glucosa a la célula. De esa manera, entonces, empieza esta cascada de señales para permitir la entrada de la glucosa, pero lo más importante es que además de entrar, esa glucosa pueda ser utilizada de buena manera dentro de la célula como fuente energética. Entonces, no basta que entre la glucosa, sino que se active todo en forma normal. Paralelamente a eso, también es muy importante la acción que la glucosa ejerce sobre el tejido adiposo para mantener los ácidos grasos dentro de este tejido adiposo y que no salgan y se vayan a meter a otros tejidos donde no corresponde. Y lo que ocurre, como vimos la clase inicial, es que los pacientes obesos empiezan a acumular un exceso de grasa dentro de ese tejido adiposo que lo va convirtiendo en un tejido adiposo inflamado, y esa inflamación va a consistir, entre otras cosas, en la liberación de TNF-alfa, interleuquina 6 y una serie de otras adipocitoquinas que van a interferir en la activación y posterior señalización del IRS1 y por ende de la PI3 quinasa, y por eso es que se disminuye la capacidad de esta célula para captar glucosa y así empieza la insulinoresistencia, que es la falla en la acción de la insulina. Ahora, hay una serie de sitios intracelulares donde se producen estos bloqueos de señalización que van terminando en la falta de expresión de GLUT4 y por ende la acumulación de glucosa finalmente en sangre y la no entrada de glucosa a la célula. También paralelamente se están activando otras señales que fueron lo que conversamos y que pueden terminar en estimulación de factores de crecimiento, inhibición de apoptosis y efectos deleterios de la insulina, más que los efectos benéficos que son los metabólicos. Ahora, doctora, ¿sí? ¿Está cambiando las diapositivas? ¿Sí? Es que sabe que yo se me queda pegada en acción de insulina. ¿Y el resto de los compañeros? Ahí recién cambió. Ahora Sí, ahí recién cambió lo mismo. ¿La puede colocar en grande? Porque está como La pequeña. tenía recién en grande. No. A ver. Como proyectado. ¿Ahí ustedes la ven como proyectado o no? No. no, ¿No? no. Un momento, vamos a ver qué pasa. ¿Ahí la ven en grande o no? Tampoco. No. No. Ahora sí que debería ser. ¿Ahí sí? Sí. Sí, ahí sí. Ok. ¿Y si intenta cambiar la diapo para ver si funciona? ¿Cómo? Si intenta cambiar... Ah, sí. Así cambia. Ya. Entonces, eso es lo que les expliqué, que hay acciones por receptor, que hay factores de inflamación que van a bloquear la acción de la insulina en distintos niveles y que van a trastocar todos estos efectos de insulina. Este cuadro no es para aprendérselo de memoria, es solo para que comprendan lo complejo que es bloquear algunas vías y sobreactivar otras, y no es la idea que se las aprendan. Quizás las únicas dos palabras que conviene recordar es IRS1 y PI3 quinasa.
para terminar en los efectos metabólicos, que son los que sí deseamos de la insulina. Les decía que además de ser esa la principal mecanismo mediante el cual se produce la hiperglicemia en un diabético, hay otros mecanismos que contribuyen y que van a ser como la guinda de la torta para este paciente diabético, y por eso es que dentro de la fisiopatología de la diabetes tipo 2 se han ido considerando muchos otros factores, además de lo que puede ser propiamente la secreción de insulina y la acción de la insulina en hígado, músculo y tejido adiposo. Y esos otros componentes son el rol que puede tener la microbiota intestinal y todo el intestino en la capacidad de absorber o no absorber más glucosa, y la capacidad del riñón, por lo mismo, en reabsorber o eliminar glucosa. Y otro componente que se podría considerar indirecto, pero no menos importante, son las alteraciones de la regulación del apetito y todos los efectos que pueda tener este trastorno metabólico a nivel de hipotálamo y cerebro. De la microbiota intestinal ya conversamos un poco la semana anterior, y al igual que ocurre en el caso de favorecerse la diabetes tipo 1, porque cuando se pierden las uniones estrechas y empieza a aumentar la permeabilidad del epitelio intestinal, permite la pasada de antígenos y, dijimos, factores inflamatorios que pueden ir a gatillar el fenómeno en el páncreas de una persona susceptible para diabetes tipo 1, pero en la mayoría de la población, que a lo mejor no van a ser tan susceptibles para diabetes tipo 1, lo que sí puede ocurrir es que estos factores inflamatorios vayan a ir a tener acciones a nivel sistémico. Recordar que el tipo de bacterias que aparecen y predominan cuando hay una dieta rica en fibra son los bacteroides y estos Prevotella. En cambio, los que predominan cuando hay una dieta rica en comida y carnes animales son los Firmicutes y este otro tipo de bacterias, que son las que van estimulando el tema que termina en inflamación. Es un cuadro que repite un poco lo mismo, donde estamos viendo cómo las proteínas esta proinflamatoria y los lipopolisacáridos pasan hacia la circulación sistémica, y dentro de la circulación sistémica se van a repartir y van a poder ir a, en el fondo, amplificar los problemas que ya tenemos en el hígado, interfiriendo entonces con las señales de insulina y favoreciendo la salida de glucosa a nivel hepático. En el músculo, misma historia, disminuyendo la sensibilidad a insulina, en el tejido adiposo, favoreciendo el problema inflamatorio que ya tiene el tejido adiposo. Entonces, en el fondo, lo que hace un poco este trastorno de la microbiota es amplificar los problemas que ya tenía esta persona, probablemente insulino resistente de nacimiento, con genes prodiabéticos y con tendencia a la obesidad. Por otro lado, respecto al riñón, todos sabemos que el riñón filtra una enorme cantidad de volumen diario, y dentro de ese volumen una enorme cantidad de glucosa, y esa glucosa que filtra a través del glomérulo es la que produce los daños que pueden derivar posteriormente a la enfermedad renal crónica, de la cual vamos a conversar mucho más en extenso en las próximas clases. Pero lo interesante es que de esa glucosa que se filtra, una gran cantidad se reabsorbe a nivel del túbulo. En el túbulo proximal se reabsorbe por efecto de los glucotransportadores. Los glucotransportadores de glucosa tipo 2 son los que reabsorben en la primera porción del túbulo, y los glucotransportes tipo 1 son los que reabsorben en la segunda porción, solo el 10% remanente que no se reabsorbió al inicio. Bueno, y lo que va sucediendo es que se ha visto que personas diabéticas empiezan a
disminuir esta capacidad, o sea, perdón, empiezan a disminuir la capacidad de, no de reabsorber, todo lo contrario, en el fondo empiezan a reabsorber más glucosa de lo normal, probablemente porque están sobreexpresados estos glucotransportadores por la carga permanente de glucosa aumentada, se sobreexpresan y entonces se absorbe más de lo que se debe. Esto es lo mismo visto desde otra fotografía, donde tenemos que la glucosa que ya pasó por el glomérulo y por lo tanto ya hizo el daño que puede haber generado, se reabsorbe a la circulación y de ahí surge este grupo farmacológico que vamos a conversar más adelante, que busca bloquear esa reabsorción. No vamos a profundizar por ahora más en eso, solamente entender que ese es otro mecanismo que contribuye a la hiperglicemia. También hay una montonera de cosas que pasan, como les decía, en nuestro cerebro y en el metabolismo, especialmente en relación con las suprarrenales y todo lo que es el eje del cortisol. Ya lo mencionamos en algún momento que el cortisol es una hormona de estas llamadas de contrarregulación de la insulina porque ejerce unas acciones que van siempre al revés que la insulina. Eso significa que el cortisol busca que aumente la glucosa en sangre. Eso deriva desde nuestros ancestros y de la raza, donde el estrés fundamentalmente significa en el ser humano, el estrés siempre significó arrancar de un animal o estar en una situación de peligro, tener que correr, etcétera, y por lo tanto en ese momento era beneficioso tener como más glucosa fácilmente al alcance de todo el organismo, y un poco de ahí deriva esto de que las hormonas del estrés, y particularmente esta, es una hormona que facilita la salida de la glucosa desde los órganos de depósito. Entonces, es fácil comprender que ante situaciones de estrés de la vida, estrés como el que estamos ahora pasando todos los chilenos y todo el mundo, está el metabolismo como inclinado, se podría decir de alguna manera, donde se está facilitando la hiperglicemia. Y eso, de hecho, se ve muy claramente en la práctica clínica, donde los pacientes diabéticos, y ustedes van a conocer más de algunos, si es que conocen ya lo pueden saber, que cuando andan muy nerviosos, cuando han pasado un estrés fuerte, se pone más difícil lograr un buen control de las glicemias y andan con las glicemias altas. En los pacientes diabéticos que usan bombas de insulina, que permanentemente están en vigilancia de sus glicemias con los sensores de glucosa continuo, es muy evidente este efecto del estrés. Y otro efecto también que se puede ver en estudios, digamos, bastante bien demostrados, son cómo los cambios del ritmo circadiano alteran un poco también muchas señales hormonales del cuerpo. Ustedes ya pasaron, me parece, por endocrino y vieron cómo el ritmo circadiano regula la liberación del cortisol, de la hormona del crecimiento y de muchas otras. Y entre otras también el ritmo circadiano influye en la insulina, en la liberación de insulina y en la leptina, y de esa manera también se afecta la acción de la insulina. Por ejemplo, cuando las personas trasnochan mucho, con un mal dormir, con los horarios cambiados del sueño, que a lo mejor algunos de ustedes tienen o han tenido en algunos momentos, créanme que eso también afecta y de alguna manera provoca insulinoresistencia. Entonces, son múltiples los caminos por donde se va perpetuando estas fallas en la acción de la insulina y en la producción de la insulina, y donde, como les decía antes, de alguna manera la guinda de la torta significa además tener una mala regulación del apetito y por ende desórdenes alimentarios
muchas ganas de comer, no frenar bien, este apetito incontrolable para algunas personas obesas, diabéticas, que tienen todo lo que le hemos mencionado, y por eso es que es tan difícil mejorar muchas veces el control de su glicemia, a pesar de todos los fármacos, a pesar incluso de la administración de insulina. Siguen existiendo diabéticos con mal control, porque todo esto que hablamos en la clase anterior y esta está ocurriendo en estas personas. Y resumiendo, este desarrollo de diabetes 2, que en algunos casos puede ser con todas las anteriores, en otros casos son algunos factores que predominan y no siempre están todos, pero de alguna manera se repite que esto va ocurriendo igual que el día y la noche, que no es un momento dado en que decimos, ya, en un minuto más estamos de noche, no, cierto que va lentamente cambiando y hay un momento en que estás entre de día y de noche, y eso mismo le va ocurriendo a estos pacientes que, teniendo todos los factores predisponentes que ustedes ya conocen, van elevando paulatinamente su glicemia. Primero van cambiando solamente la primera fase de la secreción de insulina, van teniendo hiperglicemias intermitentes que duran un rato corto, incluso hay periodos en que puede haber mucha oscilación con glicemias más altas y más bajas, pero que en el tiempo, si esto sigue avanzando, se van quedando ya con las glicemias muy altas. Y la primera parte de sospecha es el síndrome metabólico, por eso trataba yo de que pusieran atención en los pacientes que están en riesgo, cuando hablábamos ayer de todos esos pacientes obesos que tienen todavía elementos a lo mejor salpicados, una que otras cosas, y que durante el tiempo y a medida que pasen los años van a ir completando toda esta constelación de problemas. Hablábamos también que una forma muy simple y clínica y gratis es mirar a los pacientes y poder identificar en la piel, que es un órgano tremendamente ilustrativo de insulinoresistencia, cuando aparecen esta acantosis en el cuello, y que también puede verse muchas veces en los nudillos de las manos, incluso en la palma de las manos. Si ustedes mismos, los que tengan algún familiar diabético, se miran bien, a veces si diéramos vuelta esa mano y la miramos por las rayas de las manos, se ven muy marcadas en algunas personas. Lo mismo que los codos, las ingles, las rodillas, es donde se expresa la acantosis. También estos acrocordones, que son estos lunarcitos odiosos que van saliendo y que las personas muchas veces por estética van al dermatólogo, los estirpan y vuelven a salir si no hay un buen control de su insulinoresistencia de base. El diagnóstico me lo voy a saltar porque son números que ustedes tienen que saber si están en todas partes y están en las guías. Lo importante es que les quede muy claro que la prueba de tolerancia a la glucosa la vamos a hacer cuando tenemos una sospecha fundada o una contradicción entre las glicemias, porque hay una alta y una buena, o una glicemia alterada de ayuno, o bien simplemente una glicemia normal pero con muchos factores de riesgo. ¿Alguien preguntaba algo? Entonces, es importante que si se decide hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, hayan condiciones de los días previos lo más normales posible en cuanto a alimentación, actividad física, no hacer cambios farmacológicos en los días previos. El ideal es que una prueba de tolerancia a la glucosa, cuando es un paciente nuevo que estamos recién conociendo, debe ser tomada sin ningún fármaco que cambie la glucosa, por lo tanto sin metformina, sin medicamento de GLP-1, ni ninguna droga, corticoide, etcétera, que pueda estar alterando ese resultado, porque la idea es hacer un diagnóstico para aclarar de ahí en adelante el futuro de esa persona. Otra cosa importante de entender es que las pruebas de tolerancia a la glucosa deberían hacerse ojalá una vez en la vida de una persona cuando la estamos conociendo y estamos con dudas,
porque si la persona ya tiene un historial de insulinoresistencia con prediabetes, no se justifica volver a hacer una prueba de tolerancia. Lo que hay que hacer es seguir las glicemias en ayuna y todos los otros elementos de lípido, en fin, pruebas hepáticas. Si la persona tiene un diagnóstico de diabetes, con mayor razón no tiene ningún sentido hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. Y solamente en el caso de que salga muy normal una prueba de tolerancia a la glucosa, podría tener algún sentido hacerla en el futuro. Pero, insisto, si una persona ya tuvo una prueba de tolerancia a la glucosa alterada, por mucho que sean normales los exámenes en el futuro, esa persona ya tiene su sello y no se justifica volver a tomarle una prueba de tolerancia a la glucosa. La condición de prediabetes es una condición que conlleva todo lo que hemos conversado en esta ocasión. Entonces, el hecho de que una persona que está en tratamiento por prediabetes logre probablemente una glicemia normal en ayuna, no significa que por eso dejó de tener insulinoresistencia, ni hígado graso, ni sus problemas lipídicos, ni todas las demás riesgos de esta persona. Simplemente significa que está con un buen tratamiento y tiene que mantenerse con ese tratamiento. Igual que una persona diabética que ya fue declarada, que tiene un diagnóstico confirmado de diabetes, va a ser diabética para siempre. Ahora, que ojalá la mayor parte del tiempo sus glicemias estén dentro de lo normal, pero van a estar dentro de lo normal porque está bajo tratamiento. Eso es muy importante tenerlo claro y aclarárselo a las personas. Esto no tiene vuelta atrás, esto es como, yo siempre les pongo el ejemplo, es como las canas del pelo. Una persona que ya empezó a tener canas o que empezó a tener arrugas, las va a tener siempre. Otra cosa es que se puede operar, se puede teñir el pelo, se puede echar crema, se puede disimular, o sea, tomando las medidas uno puede hacer desaparecer esa glicemia, pero es una desaparición transitoria que va a estar dada por todas las medidas que estamos tomando y ese es el objetivo. Ojalá que todos los diabéticos tengan glicemias normales, pero no significa que dejaron de ser diabéticos y cada vez que levanten las medidas va a aparecer de nuevo todo el problema. Entonces, esto ya está repetido y con eso terminamos. Era para completar esa clase. ¿Alguna pregunta respecto a lo que llevamos visto hasta el momento? Doctora, ¿por cuánto tiempo se deben suspender los medicamentos antes de la prueba de tolerancia a la glucosa? ¿Cuánto tiempo? Una semana. Ya, muchas gracias. ¿Hay alguna otra? Doctora, ¿Sí? ¿cuántos criterios son los mínimos para hacer un diagnóstico de certeza de diabetes? ¿No basta solo uno, por ejemplo? Porque creo que los gringos utilizan la hemoglobina glicosilada con la glicemia basal, me parece. Sí. Bueno, la sospecha de diabetes es muy importante siempre confirmarla, por lo que les decía, porque cuando uno ya confirma que la persona tiene diabetes, se va a meter en un tema para siempre. Entonces no puede haber ninguna duda en esto. Y la confirmación es con 2 glicemias en ayunas. Si las 2 glicemias están sobre 126 en días diferentes y como les decía, cumpliendo condiciones normales, el diagnóstico está hecho y no se necesita ningún otro elemento. Los americanos y los europeos aceptan la hemoglobina glicosilada. Yo creo que la hemoglobina glicosilada es un tremendo aporte. El problema es la incerteza de nuestras mediciones en hemoglobina glicosilada que todavía no están estandarizadas y no utilizan mayoritariamente las técnicas adecuadas. Pero asumiendo que es una buena hemoglobina glicosilada, el valor de 6,5 se correlaciona muy bien con el diagnóstico de diabetes y evita muchas veces hacer la prueba de tolerancia a la glucosa, que tiene
toda la lata que ustedes se pueden imaginar de estar 2 horas ahí sentado en el laboratorio, tomarse la carga de glucosa que tampoco es muy rica y el tiempo que implica. Entonces, hacer una buena prueba de tolerancia a la glucosa es engorroso y es desagradable. Es mucho más cómodo medir una hemoglobina glicosilada. Por eso es que el diagnóstico con hemoglobina glicosilada, por un lado, ha cundido mucho en el mundo. Sin embargo, los estudios específicos para ver qué es más sensible como para diagnosticar diabetes, sigue siendo el gold standard la prueba de tolerancia a la glucosa. O sea, en caso de dudas, porque también pueden encontrarse con una hemoglobina glicosilada muy buena, otra alterada, y ahí vienen las dudas que si es el laboratorio, o que si la persona cambió algo, en fin. Lo mejor es tener una semana a la persona comiendo normal, sin dieta diabética, o sea, eso significa si le pone azúcar, que le ponga, que tome bebida, que haga todo lo mismo que hacía antes de empezar a estudiarla, y con esas condiciones de normalidad, entre comillas, normalidad para esa persona, tomar la carga de glucosa y hacer el diagnóstico. Y también es necesario a veces, ocasionalmente, repetir la carga de glucosa. De hecho, si usted lee en la guía chilena, habla de confirmar diagnóstico siempre repitiendo 2 veces el criterio diagnóstico. O sea, si es glicemia en ayuna, 2 glicemia en ayuna. Si es prueba de tolerancia a la glucosa, 2 pruebas de tolerancia a la glucosa. Ahora, eso de repetir las pruebas de tolerancia a la glucosa es para casos muy dudosos. Yo creo que realmente esos casos tan dudosos generalmente tienen que ver con una mala historia clínica o con un paciente que puede tratarse eventualmente de un MODI, de esos que hablábamos del MODI 2, que sin tener ningún ambiente aparecen ocasionalmente con glicemias ligeramente alteradas, porque la mayoría de las veces el paciente, si tiene su ambiente, ya sabemos que el 90% del tiempo van a tener su ambiente categórico de diabetes tipo 2 y no se justifica, por lo tanto, después de tener una glicemia poscarga arriba de 200, estarle mandando más encima otra carga de glucosa. Gracias. ¿Hay alguna otra duda con respecto a diagnóstico o fisiopatología de la diabetes tipo 2? Ya, creo que estamos con eso, entonces nos vamos a ir a las complicaciones agudas de la diabetes. Específicamente vamos a empezar hablando de cetoacidosis y síndrome hiperosmolar, mal llamado coma hiperosmolar. Estas complicaciones agudas de la diabetes, vamos a estar en los 2 extremos, en el extremo de las bajas del azúcar y en el extremo de las altas del azúcar. Vamos a empezar por las complicaciones asociadas a la hiperglicemia. Cuando existe una deficiencia de insulina que se va haciendo cada vez más importante, como veíamos antes, esta deficiencia de insulina ha venido lentamente avanzando en este organismo diabético. Sin embargo, generalmente por algunos factores puntuales se puede exacerbar el problema y es ahí cuando se produce la descompensación aguda. En toda deficiencia de insulina, lo primero que vamos a tener es la hiperglicemia, y este exceso de glucosa, como veíamos, va a sobrepasar la capacidad renal de reabsorber y va a empezar a aparecer por la orina a través de una glucosuria, que el organismo se va a defender de esa glucosuria y va a tener la capacidad de no hacer tanta glucosuria. Sin embargo, el umbral, si sube mucho la glicemia en sangre, se va a sobrepasar de todas maneras y vamos a tener entonces una diuresis, cada vez más diuresis osmótica, que va a ir llevando dentro del organismo a un estado de hiperosmolaridad por la concentración que vamos a ir teniendo de glicemia en sangre
y muchas veces de hipernatremia. Paralelamente a eso, está ocurriendo un aumento de la lipólisis, o sea, se están degradando los triglicéridos que habían en el tejido adiposo y están circulando en forma de ácidos grasos libres, que van a ser una fuente de energía que va principalmente en el hígado a ser utilizada, y en esa oxidación de ácidos grasos libres se van a producir los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son una fuente energética que puede ser inicialmente muy buena para el organismo, y de hecho en periodos prolongados de ayuno es muy importante tener cuerpos cetónicos para obtener energía. Sin embargo, en estas personas que tienen una deficiencia muy grande de la insulina, esto se va a desenfrenar y se va a ir entonces a un extremo que va a ser la cetoacidosis, y que en algunas personas va a ser pura y en otras personas va a ser cetoacidosis asociada a estados hiperosmolares, o también puede ocurrir que solamente se produzca el estado hiperosmolar y se frene un poquito esta cantidad de cetonas, de producción de cetonas, porque hay algún remanente de insulina funcionando. Entonces, tenemos las tres posibilidades: cetoacidosis pura, síndrome hiperosmolar puro o combinación de ambas situaciones. En el caso de la cetoacidosis pura, lo que vamos a tener siempre es una combinación de algún grado de hiperglicemia, que como vamos a ver es variable, génesis de cuerpo cetónico, y por lo tanto tenemos que tener presencia de cetonas en sangre o en orina, y tenemos que tener acidosis metabólica. Este conjunto de problemas va a gatillar una poliuria que nos va a ir llevando progresivamente a una deshidratación, que puede ir hacia una insuficiencia renal aguda, que va a ir aumentando los trastornos hidroelectrolíticos, y finalmente es una complicación grave que puede ocasionar muerte o puede ocasionar complicaciones severas. Está causada principalmente por la deficiencia de insulina, pero esa deficiencia de insulina se hace crisis cuando aumentan las hormonas de contrarregulación, y eso ocurre habitualmente porque hay enfermedades intercurrentes. Este cuadro está mostrando lo mismo, un poquito más en detalle, solo para recalcar que lo que está sucediendo en estos estados de falta absoluta de insulina es que no hay freno para la salida de la glucosa desde el músculo y desde el hígado, y esta glucosa no puede ser utilizada, queda en circulación dando vuelta, pero no entra para ser utilizada por la falta de acción insulínica que tenemos en ese momento, y por eso es que el cuerpo se ve en cierto modo obligado a hacer uso de los ácidos grasos libres que van a salir del tejido adiposo y se van a oxidar para producir estos cuerpos cetónicos que van a ir a alimentar principalmente cerebro, que no tiene otra fuente energética a la cual recurrir que no sea glucosa o cuerpos cetónicos, pero también el miocardio y todo nuestro organismo se va a nutrir de esos cuerpos cetónicos. Sin embargo, eso, si pierde, como les digo, el equilibrio, ya va a traer el problema mayor, que es la cetoacidosis diabética. La sospecha de cetoacidosis la vamos a tener siempre cuando exista un síndrome diabético agudo. Síndrome diabético agudo son las clásicas 3P: polidipsia, poliuria y polifagia. O sea, tenemos una historia de un paciente que estaba con la polidipsia, poliuria, polifagia, y al cual se le agrega dolor abdominal, náuseas, vómito, un mucho mayor compromiso del estado general y una respiración acidótica clásica de respuesta respiratoria frente a una acidosis metabólica. Entonces, no basta con tener un síndrome diabético agudo. Muchas veces hay personas que puedan hacer desórdenes de alimentación. Es muy común en un diabético que
va a un cumpleaños y come de todo y después se siente mal, pasa orinando, tiene polidipsia, polifagia, poliuria, sin embargo no llega al desarrollo de la cetoacidosis y no cae en este estado que el paciente con cetoacidosis siempre es un paciente que de verlo se ve comprometido, enfermo, importante, con mucho malestar general, muy decaído, habitualmente vasocontraído, pálido, un poco sudoroso, incluso puede llegar a confundirse un poco de aspecto con una hipoglicemia, pero este paciente tiene la polipnea y el compromiso digestivo. Es muy importante sospecharlo cuando estamos especialmente frente a una persona que está haciendo el debut, por lo tanto, niños y adultos jóvenes que no tenían historia de ninguna enfermedad previa, que pueden estar con el peso normal o pueden tener el antecedente de haber bajado de peso en las últimas semanas y que no tenían antecedentes familiares, pueden o no tener enfermedades autoinmunes. Ustedes ya saben que esas serían las condiciones para sospechar que está debutando un diabético tipo 1. O bien puede ser que sea un diabético conocido, un diabético tipo 2, que, como les digo, ya sea por un desorden importante de alimentación o porque está con algún cuadro febril, con una infección urinaria o una neumonía o cualquier problema agudo concomitante que está descompensando su patología de base. El diagnóstico lo voy a pasar rapidito porque está en las guías, hoy día les subí o ayer, no me acuerdo, la guía de diabetes 1, la página 25 si no me equivoco, es donde habla de cetoacidosis diabética. Léanse la cetoacidosis diabética en la guía GES porque ahí está muy bien explicada y bien están estos mismos valores de cómo hacer el diagnóstico. Es importante recordar que los electrolitos pueden ser muy variables al inicio de una cetoacidosis. Esta persona viene con poliuria de varios días, por lo tanto aquí el potasio es el ion más importante que habitualmente se había estado perdiendo, independiente que en el momento del inicio de la cetoacidosis puede no aparecer bajo porque lo que se ha perdido es el potasio intracelular y la calemia que vamos a medir pudiera aparecer normal en las primeras horas. Sin embargo, el déficit existe siempre en un cuadro de cetoacidosis diabética y por eso es que los pilares básicos del tratamiento es reponer el volumen y corregir las alteraciones hidroelectrolíticas. La administración de insulina, si bien es muy importante para frenar la producción de cetonas, es relativamente menos importante que corregir primero los trastornos de volumen y los trastornos hidroelectrolíticos. Entonces es fundamental recordar que cuando ustedes reciben estos pacientes en urgencia con cetoacidosis, lo primero no es ir al tiro y volverse loco poniendo insulina, lo primero es hidratarlo y evaluar bien los niveles de potasio. La hidratación está en la guía y es una receta de cocina, donde habitualmente empezamos con 1 o 2 litros en la primera hora y según la respuesta y el monitoreo hemodinámico, que esto siempre va a depender del tipo de paciente, es muy diferente estar administrando volumen alto de suero fisiológico a un paciente sano, joven, que está haciendo una cetoacidosis por un debut o simplemente por un desorden, que si fuera una persona diabética tipo 2, a lo mejor ya con más años de evolución, con distintos grados de enfermedad renal, con múltiples patologías concomitantes, quizás insuficiencia cardíaca o cardiopatía coronaria, donde el monitoreo va a tener que ser mucho más riguroso y estricto. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, va a ser el tipo de monitoreo, si realmente vamos a requerir ponerle sonda Foley o no, si hay compromiso de conciencia o no, si requiere como les digo, un monitoreo más invasivo. Ahora, junto con la hidratación y en paralelo, lo primero que vamos a tomar junto con sus exámenes de glicemia y de cetonas, el ácido base, o sea, el pH y gases,
vamos a tomar los electrolitos y específicamente el potasio, porque el nivel de potasio nos va a avisar si podemos continuar o iniciar insulina o si tenemos que detenerla en caso de que se había iniciado antes. El potasio se promueve en casi todas las guías en 3,3 el límite para suspender insulina mientras se repone ese nivel de potasio. Y siempre hay que administrar potasio, excepto que haya una hipercalemia sobre 5,2 al inicio. En ese caso se controlaría y no se administra de entrada, pero habiendo un potasio normal, siempre se va a administrar entre 20 y 30 miliequivalentes por kilo, y esa administración habitualmente se hace en 1 hora, se repite el potasio y de acuerdo al valor vemos si retoma o no retoma la insulina cuando habían partido con un nivel bajo 3,3. Entonces la insulina la vamos a iniciar con un bolo de 0,1 unidad por kilo de peso, o sea, ese paciente que pesa 80 kilos va a tener 8 unidades que se la vamos a poner endovenosa. Primero es un bolo endovenoso, ese se pone de entrada mientras esperamos que nos llegue el resultado del potasio, del ácido base y de todos los demás exámenes. Una vez que tenemos entonces los resultados, si tiene más de 3,3 de potasio, vamos a iniciar nuestra infusión, que de preferencia va a ser una BIC de insulina, una bomba de infusión continua, y vamos a iniciar esta infusión de 0,1 unidad por kilo de peso, con el objetivo de que la glicemia vaya cayendo entre 50 y 70 miligramos por hora. Y si no se produce esa caída esperada, podemos administrar un segundo bolo directo de insulina endovenoso o podemos aumentar la infusión de la bomba de 0,1 a 0,14. Si están en un lugar que no disponen de bomba de insulina, como era hasta hace algunos años atrás, o el día de mañana si es que estuviesen en algún hospital, aunque esto es raro porque ya hoy día prácticamente en todos lados hay bombas de infusión, pero en todo caso siempre recordar que la vía intramuscular es una muy buena vía para administrar insulina y se puede ir administrando cada 1 hora por vía intramuscular, o sea, en este caso el mismo 0,1 unidad por kilo podríamos estarla poniendo por vía intramuscular cada 1 hora, y era la forma como se trataba la cetoacidosis años atrás. Respecto al bicarbonato, el bicarbonato no se usa de regla, solo en las acidosis severas, extremas, con pH bajo 6,9, de lo contrario no es necesario y no está indicado usar el bicarbonato porque la presencia de esta acidosis metabólica está dada por la presencia de los cuerpos cetónicos, y al iniciar la reposición de volumen y la insulina, los cuerpos cetónicos van a desaparecer rápidamente y por lo tanto esa acidosis va a corregir sola, y si le hubiésemos administrado bicarbonato de entrada podemos correr el riesgo de irnos después a una alcalosis metabólica, y esa alcalosis metabólica sería más grave y más peligrosa a futuro. Por lo tanto, la indicación del bicarbonato, recuérdenlo, solamente con pH bajo 6,9 o cuando hay otras causas de acidosis que están concomitantes. O sea, por ejemplo, si este fuera un paciente con un EPOC que tiene una retención crónica de CO2, bueno, ahí, y que además está desarrollando una cetoacidosis, vamos a tener un riesgo mayor de acidosis, y en ese caso podría uno eventualmente iniciar una reposición de bicarbonato un poco antes, pero son situaciones extremas. Lo mismo si estamos frente a un paciente con una enfermedad renal previa o una necrosis tubular renal ya instalada, podríamos pensar en usar el bicarbonato un poquito más precoz, pero nunca llevando a correcciones más allá del 7,15 para no arriesgarnos a la alcalinización que nos pueda deteriorar posteriormente con un rebote de hipoxia tisular. Respecto a la insulina que está pasando en la BIC de insulina, es muy importante tener claro que este problema toma algún tiempo en
en arreglarse bien. La cetoacidosis es muy variable, como les decía antes, dependiendo del tipo de paciente. Cuando un paciente diabético tipo 1, que puede ser un joven sano, que no tiene más allá de 1 año o 2 años, un par de añitos nomás de diabético, con sus riñones y todos sus órganos funcionando bien, y está en una cetoacidosis solamente por un desorden, porque se le olvidó ponerse la insulina y se comió o se tomó una Fanta, un Fan Chop, que es clásico de los adolescentes diabéticos, se va a reponer muy rápido, habitualmente incluso antes de las 24 horas tú le haces la instalación de todas las medidas de hidratación e insulina, y en 12 horas ya lo tienes feliz de la vida, conversando, sin náusea y sin nada, y puedes realimentarlo en forma precoz y retomar su esquema habitual de insulina. Pero es muy diferente la situación del diabético tipo 2 que hace una cetoacidosis diabética, porque para que un diabético tipo 2 llegue a la cetoacidosis, siempre significa que hubo muchos factores que complicaron a este paciente. Y en esos casos, nunca es bueno terminar con la insulina rápida ni con la VIC antes de las 24 horas, y siempre teniendo como requisito fundamental antes de cortar la VIC de insulina, que el paciente se esté realimentando bien por boca, que tenga una acidosis metabólica totalmente controlada, o sea, pH gases normales, que las glicemias estén ya bajo los 250 y que el factor desencadenante de base, la neumonía, la pielonefritis, la sepsis o lo que fuese, esté razonablemente bien controlado. Cumpliendo esos 4 requisitos, podemos entonces pasarlo a una insulina basal bolo, o sea, insulina rápida, insulina lenta. Inicialmente y después de salir de una cetoacidosis es muy importante que este paciente vaya a un 50% de dosis en basal y un 50% en prandial, o sea, en insulina rápida, calculando, en el caso de la NPH, 2/3 de la dosis en la mañana y 1/3 en la noche. Ahora, ¿cómo le voy a calcular esa dosis total de insulina? Solamente contando lo que requirió de insulina rápida en las últimas 24 horas. Entonces, como yo le estaba pasando esa VIC de insulina, que probablemente iba, por ejemplo, a 6 unidades por hora durante todas las primeras horas, cuando ya la glicemia fue bajando, le bajé y probablemente quedó al final en 3 unidades por hora. Bueno, yo cuento durante las últimas 24 horas toda la insulina que requirió. A lo mejor requirió 60 unidades de insulina, entonces mi cálculo lo voy a hacer poniendo 30, que sería el 50% en NPH, 2/3 en la mañana, 1/3 en la noche. Si dispongo de un análogo lento, como es una insulina glargina o un, ¿cómo se llama? Cualquiera de las insulinas lentas nuevas, Tresiba, Tuyeo, en fin, podría darle todo en una dosis única, matinal o nocturna, depende cuando estoy cumpliendo las 24 horas, cuando decido retomar este camino. Puedo partir con ese dosis total de insulina basal en una sola, si es que es un análogo lento. Y la insulina rápida, que va con el otro 50%, se la voy a distribuir en cada comida de acuerdo a cómo vayan las glicemias. Es muy importante que se cumplan todas las medidas y esta recetita de cocina que ustedes van a repasar mirando después en su guía GES, para que vaya realmente todo en el ritmo que corresponde, no ir bajando más rápido de lo que corresponde la glicemia, estar haciendo el control de los electrolitos cada 2 horas el primer día para que evitemos las hipohipercalemias, hipohipernatremia, y mantener los balances hidroelectrolíticos adecuados. La complicación más importante, si no cumplimos todas las guías como corresponde, es el edema cerebral, que se puede producir por una sobrevolemización o por un mal manejo de los electrolitos, y este puede ser una complicación bastante grave
siempre me recuerdo una paciente de nuestra zona que no hace tanto tiempo, probablemente 2 o 3 años atrás, por un mal manejo de una cetoacidosis en un diabético tipo 1, en un hospital pequeño aquí, lo voy a nombrar, en Constitución. La paciente hizo un edema cerebral y quedó con un compromiso, o sea, quedó con un retardo mental, y ahora es una paciente que está en la Teletón, con un cuadro y un daño orgánico cerebral irreparable, en una joven, en una niña. En realidad esta niñita tenía 13 años, que era totalmente sana y que cometió alguna tontera en el manejo de su diabetes tipo 1. Entonces, son cosas que suceden, felizmente son raras, pero es muy importante hacer las cosas bien para que eso nunca más suceda. Las hipoglicemias, bueno, siempre es un problema tener hipoglicemia, pero es más fácil de manejar si se hace el diagnóstico a tiempo, y por eso es que el monitoreo durante las primeras 24 horas va tomando glicemia cada 1 hora, de tal modo de no dar tiempo para producir una hipoglicemia severa, y por eso también es importante ir viendo el ritmo, cómo bajan las glicemias. La hipocalemia ya lo nombré varias veces, existe este déficit de potasio intracelular, y por eso en la medida que se va corrigiendo con insulina, el problema de la cetoacidosis, también va retornando el potasio al intracelular, y por eso es que está el riesgo de caer en hipocalemia, y por eso es tan importante siempre aportarlo y siempre monitorizarlo. Del edema cerebral, volviendo a la complicación más importante, estar alerta en todo paciente que saliendo de una cetoacidosis empieza, o que aparentemente saliendo de la cetoacidosis está con mucha cefalea, que empezara a tener bradicardia, que reaparecieran vómitos, si el cuadro ya de cetona se iba controlando, que cambie su estado basal de conciencia, que aparezcan definitivamente signos neurológicos, convulsiones, edema de papila, en fin, dificultad respiratoria, o más bien que dificultad respiratoria, depresión respiratoria. Entonces, ante cualquiera de estos síntomas o signos, significa que probablemente sí se está produciendo la complicación, y por supuesto eso ya es de manejo en unidades de tratamiento intensivo y no es resorte de esta clase. ¿Alguna duda hasta ahí respecto a lo que son el manejo y el diagnóstico de la cetoacidosis? Doctora, ¿esas complicaciones de la cetoacidosis eran por la cetoacidosis misma o puede ser por un mal manejo de la misma? Habitualmente son por un mal manejo. Son complicaciones iatrogénicas. Ok. Me había olvidado mencionarles una sola cosa respecto al diagnóstico. Ay, no, ya no sé dónde está. Bueno, no importa. Se los digo igual. En el diagnóstico de la cetoacidosis siempre aparece la glicemia sobre 250. Sin embargo, hoy día, especialmente por la llegada de los fármacos estos inhibidores de CGLT2, los pacientes que usan ese fármaco pueden desarrollar cetoacidosis con niveles un poco más bajos de glicemia. Entonces, es muy importante que tengan presente que si existe el cuadro clínico de la polidipsia, poliuria, polifagia, dolor abdominal, y hacemos la medición de cetona, están positivas en sangre, tenemos la acidosis metabólica, el hecho de tener una hiperglicemia leve no descartaría que sí es una cetoacidosis diabética. O sea, dicho de otra manera, tienes que tener los 3 componentes, pero la cantidad de glicemia no es lo importante. Puede haber con 190, con 180, con 200, puede haber una cetoacidosis diabética, y eso ocurre, como les digo, en estos pacientes que usan inhibidores de CGLT2. Pero también se puede dar en diabéticos tipo 1 que llevan muchas horas de ayuno. Por ejemplo,
Siempre recuerdo pacientes míos, especialmente adolescentes, que salen de carrete el sábado en la noche, se les olvida ponerse la insulina, beben alcohol, bailan en la disco, por lo tanto tienen ejercicio, de repente otro tipo de ejercicio durante la noche, se acuestan trasnochados, sin insulina, se olvidan del desayuno y se despiertan después a las 2, 3, 4 de la tarde con vómitos, náuseas, sintiéndose morir, y están ya con la cetoacidosis instalada, y esos pacientes que pueden llevar 15 y hasta 20 horas sin comer, muchas veces llegan con una cetoacidosis que puede ser grave y con poca glicemia. Pueden llegar con 200 de glicemia, 220, que si tú le miras la pura glicemia, puedes creer que el problema es leve y sin embargo la cetoacidosis es grave, porque los criterios de acidosis metabólica y de trastornos hidroelectrolíticos son los que le ponen la gravedad, no el nivel de glicemia. Así que eso es muy importante tenerlo presente para la cetoacidosis. En el caso de el síndrome hiperosmolar hiperglicémico, antiguamente llamado coma hiperosmolar, pero este es un mal nombre porque los pacientes la mayoría de las veces no llegan propiamente al coma y se quedan en esto, en un síndrome hiperosmolar no cetóxico o un síndrome hiperglicémico hiperosmolar agudo. Como el nombre es tan feo, tan largo, tan enredado, al final todo el mundo le sigue diciendo coma hiperosmolar. Pero el nombre más correcto en realidad es síndrome hiperglicémico hiperosmolar agudo. Este paciente parte igual que el de la cetoacidosis, con una deficiencia de insulina y un aumento de las hormonas de contrarregulación, solo que en este caso la deficiencia de insulina no es tan absoluta como el del diabético que va a la cetoacidosis. Aquí tenemos algún remanente de insulina, pero tenemos un predominio de aumento en hormonas de contrarregulación que va a producir una hiperglicemia que se va haciendo cada vez más severa, y cada vez tenemos más diuresis osmótica, y cada vez entonces empezamos a concentrar más el intravascular. Vamos a tener entonces en este caso un desequilibrio que está dado fundamentalmente por el aumento de hormonas de contrarregulación y una pérdida relativa de insulina, pero este desequilibrio nos va a llevar entonces a una hiperglicemia que se hace cada vez más progresiva, y que, a diferencia de la cetoacidosis pura, que les decía yo que la glicemia a veces no aumenta tanto, en el caso de los estados hiperosmolares, hiperglicémicos, la hiperglicemia va aumentando cada vez más y tenemos valores de glicemia habitualmente sobre 400, pueden llegar a 500, 600, 800, nosotros tenemos el récord sobre 1000 de glicemia, y por eso es que la osmolaridad va subiendo también cada vez más, y de ahí el nombre. Y en la medida que aumenta la osmolaridad, una de las características más importantes es que empieza a haber un compromiso de conciencia que puede llegar al coma hiperosmolar, pero que, como les decía, habitualmente no va a llegar a esa etapa tan crítica, pero sí va a aparecer un paciente somnoliento, confuso, con expresiones variables del compromiso de conciencia, que van a depender mucho del paciente y sus condiciones de base, especialmente si se trata de un adulto mayor, que puede ser un diabético antiguo, ya con diferentes compromisos, quizás con patología neurológica previa, con accidentes vasculares, con algún grado de demencia. Entonces todo eso va a ir haciendo que se va a ir expresando este compromiso de conciencia en grados variables, pero que en general sobre 320 de osmolaridad plasmática ya hay siempre algún grado de compromiso de conciencia. Las causas que precipitan el desarrollo de este cuadro agudo habitualmente son las infecciones, especialmente las neumonias y las pielonefritis agudas. Diría yo que compiten un poco en pacientes que ya tienen una diabetes mal controlada de base. Muchas veces también pueden ser enfermedades cardiovasculares, puede ser la instalación de una
fibrilación auricular en un adulto mayor, una insuficiencia cardíaca que se va descompensando, un infarto que puede no siempre aparecer con el dolor clásico en los pacientes diabéticos y especialmente diabéticos de larga data, que pueden tener infartos con poco dolor o definitivamente sin dolor. Pueden haber accidentes vasculares, hemorragias digestivas, pancreatitis aguda, pacientes que han sido sometidos a cualquier tipo de cirugía, especialmente cirugías grandes, cirugía de colon, cirugías oncológicas, etcétera, que van descompensando cada vez más su diabetes, que como les digo habitualmente es una diabetes que previamente ya no estaba bien controlada y pierde el control absoluto, especialmente esta es una enfermedad y una condición, una complicación que no es tan rápida como la cetoacidosis, que se instala en horas o unos pocos días. La condición del síndrome hiperosmolar pueden ser semanas, muchos días de mal control y de hiperglicemia que se va juntando cada vez más. Esto tenemos que sospecharlo siempre en diabéticos tipo 2. El diabético tipo 1 no llega al hiperosmolar porque antes de llegar al hiperosmolar desarrolla la cetoacidosis, así es que el diabético tipo 2 es el que puede pasar por las dos condiciones, por el hiperosmolar y la cetoacidosis. Habitualmente, como les digo, esto va a ocurrir más en pacientes de edad avanzada, que empiezan lentamente a comprometerse, muchas veces pacientes con mal entorno psicosocial, porque si consultaran a tiempo no llegarían a este grado de problema. Son pacientes que no consultan, o bien errores y iatrogenia, que no es raro tampoco, donde son pacientes que consultan 1, 2, 3 veces, le ponen un suerito y lo mandan para la casa, y no se valora bien el grado de hiperosmolaridad que se les está produciendo. Son pacientes que cuando uno los interroga siempre tienen el antecedente de la poliuria, y al examen físico se van a ver deshidratados. Por lo tanto, una buena historia clínica y un buen examen físico son más que suficientes para sospechar que se está desarrollando un cuadro hiperosmolar, y si todos los clínicos hicieran su trabajo bien, no deberían existir prácticamente estos pacientes, si el sistema de salud funcionara como debiera ser. El diagnóstico, en estos casos, siempre van a tener hiperglicemia. Las hiperglicemias son altas, como les decía, sobre los 300 y sobre los 400. No va a existir la condición, como les mencioné, que podría haber en la cetoacidosis con una glicemia más baja. No, el hiperosmolar debe tener una hiperglicemia importante y debe tener siempre la glucosuria marcada, porque la combinación de hiperglicemia y glucosuria es lo que va a provocar el aumento de la osmolaridad plasmática, que tenemos que confirmarla, y para eso necesitamos una medición de natremia y una función renal, porque es la única forma que podamos demostrar que el paciente tiene una osmolaridad sobre 320, que es el criterio diagnóstico más importante para decir que estamos frente a una complicación hiperosmolar aguda. Los pilares del tratamiento son los mismos que la cetoacidosis, pero con mayor razón aquí lo principal es el déficit hidroelectrolítico, y lo que hay que corregir es el déficit de agua que estos pacientes presentan. También va a ser importante normalizar lenta y progresivamente las glicemias y todos los déficits minerales que se le han ido produciendo a estos pacientes, sobre todo cuando han sido mucho tiempo en el que han estado con la descompensación diabética previa, y por supuesto siempre tratar la causa que precipitó el problema. La reposición de volumen, habitualmente se requieren entre 5 y 10 litros para reponer un cuadro hiperosmolar, y esto no siempre se va a lograr en las primeras 24 horas, por supuesto que dependiendo del tipo de paciente, puede ser lento reponer esto, especialmente si hay cuadros congestivos asociados a insuficiencias renales o insuficiencias cardíacas. El tipo de solución que vamos a utilizar va a ser un fisiológico medio osmolar, o que también en el fondo es lo mismo que una solución hipotónica, que en vez de ir al 9%, como es el fisiológico clásico, va a ir al 4,5%.
y que es lo mismo que un suero fisiológico común y corriente mezclado con una mitad de agua. La reposición del volumen va a ir a una velocidad similar que lo que se propone para la cetoacidosis, pero como les decía antes, monitorizando mucho el tipo de paciente y dependiendo de la función cardíaca y la función renal, la reposición del volumen muchas veces tiene que hacerse más lenta. Idealmente vamos a instalar 1 o 2 litros en la primera hora, pero si el paciente tiene de entrada condiciones de insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a tener que ir reponiendo en forma más paulatina y con una monitorización muy estricta de la diuresis y muchas veces de la presión venosa central. Entonces, también el paciente queremos que vaya bajando la glicemia, pero tenemos que írsela bajando en forma paulatina, como decíamos antes, no más de 100 por hora, y cuando ya el paciente está llegando a 250, en algunas guías hablan de que bajando a 300, cuando partió de niveles muy altos, hay que empezar a agregar suero glucosado lento y seguir reponiendo tanto la hidratación como los electrolitos hasta completar. Estos pacientes muchas veces requieren 2-3 días para completar todas sus reposiciones. La alimentación oral puede retomarse cada vez que el paciente está bien de conciencia y eso va a depender mucho del tipo de paciente y de las patologías de base. Si este síndrome hiperosmolar se produjo por una neumonía, por una pielonefritis y el paciente tenía relativas buenas condiciones, es posible que al tratar su patología de base a las 48 horas esté en condiciones de ir retomando alimentación oral. Y son las mismas condiciones que la cetoacidosis para retomar una insulina o el tratamiento futuro que vaya a tener ya por vía subcutánea. Si es que el paciente está comiendo y tiene resuelto todas sus condiciones de base, puede retomar la insulina basal bolo. Si el paciente tiene otras complicaciones agregadas, muchas veces va a requerir estar una semana o va a requerir incluso apoyarse con alimentación enteral o parenteral y durante todo ese periodo tiene que seguir la VIC de insulina y no hay que apurarse en quitar la VIC de insulina mientras el paciente no retome sus condiciones generales de normalidad. Aquí hay un cuadro sobre la reposición del potasio, que en realidad es casi lo mismo, solamente poniendo más énfasis que la diuresis es muy importante en los pacientes hiperosmolares por el tipo de paciente, por lo que les explicaba, y por lo tanto hay que tener un poco de cuidado porque si el paciente fuera cayendo en insuficiencia renal aguda, tenemos que tener una infusión y unas mediciones de potasio con mucho cuidado para no provocarle una hipercalemia. La insulina es lo mismo, aunque en general la dosis con que se parte en los hiperosmolares puede ser de entrada un poquito más alta, sobre todo si el paciente parte con niveles muy altos de glicemia, como esos que parten en 800, con 0,1 unidad podría ser muy poco y se prefiere partir con 0,14 y mantener 0,14 unidades hasta ir logrando las metas de descenso en las velocidades que les decía antes y nunca bajando más de 100 miligramos por hora. También tener presente que estos pacientes tienen muchas veces déficit de calcio y por eso en el hiperosmolar hay que aportar gluconato de calcio, hay que irlo midiendo, lo mismo el magnesio, es de regla medirle este tipo de minerales al inicio, al diagnóstico, y posteriormente cada 2 o 4 horas hay que volverlos a medir y aportar en la medida de lo que vayan necesitando. También son pacientes que por estar tan hemoconcentrados y deshidratados, por ser pacientes muchas veces adultos mayores, que vienen de periodos de reposo medios prolongados, hay que tener mucho cuidado con hacer la profilaxis correspondiente de tromboembolismo pulmonar, que es una de las complicaciones de estos pacientes. Así es que en la guía GES, como les decía, está gran parte de todo esto y por eso lo paso relativamente rápido.
y léanlo, revísenlo. No sé si hay alguna duda que quieran aclarar ahora en el momento. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a la cetoacidosis y al síndrome hiperosmolar? Parece que estamos claros. No, por lo menos yo no. ¿Les parece que hagamos un descanso? Pero, chiquillos, aunque la hipoglicemia no es tan corta ni tan larga, necesito que nos desocupemos a las 11, así es que les propongo que el descanso no sea más de 10 minutos. ¿Les parece? Ok. Ya. Ya, 10 minutos Ya, para prepararse un cafecito, ir al baño y volver. A ver, entonces... ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Vamos entonces a conversar de la hipoglicemia. Aunque ustedes no lo crean, ha sido súper difícil ponerse de acuerdo en el mundo de qué es lo que se va a considerar una hipoglicemia. Y esto, como vamos a ver, es porque nuevamente es tan diferente la forma como puede presentarse un nivel de glicemia y los síntomas que ocasiona de una persona a otra, y teniendo diabetes que no teniendo diabetes. Así que, primero que nada, vamos a separar la hipoglicemia del paciente diabético de la hipoglicemia en pacientes no diabéticos. En esta primera parte vamos a hablar de la hipoglicemia en los pacientes diabéticos, y el consenso de la Asociación de Diabetes Americana del año 2017, ya como, bueno, en realidad hace un tiempo, se ha establecido como criterio el valor del 70 miligramos por decilitro. De ahí para abajo vamos a considerar hipoglicemia, y por lo tanto bajo 70 es la condición en la cual realmente hay que tomar medidas, y esas medidas siempre van a ser aportar hidrato de carbono. Sin embargo, una hipoglicemia clínicamente significativa, o dicho de otra manera, una hipoglicemia ya más riesgosa, de mayor severidad, es una glicemia menor a 54. Esto es porque los gringos utilizan sus milimoles, que a nosotros nos dan estos números raros. Muchas veces las guías hablan de bajo 50 para tener un número más redondo, y bajo 50 realmente es cuando ya aparece el riesgo más importante de tener un compromiso de conciencia y de tener alguna complicación asociada a esta hipoglicemia. Y vamos a entender por hipoglicemia severa cualquier hipoglicemia que se acompañe de un compromiso de conciencia importante. Por lo tanto, ya ahí no es importante el número. Una hipoglicemia severa puede ser 48, 28, 30, o a lo mejor en algún paciente de 55 le ocasiona un compromiso de conciencia, y eso ya es una hipoglicemia severo. Entonces, cuando hay compromiso de conciencia, ya no importa el valor para catalogarlo de hipoglicemia severa. Los números nunca han sido mi fuerte, pero mantengo esta diapositiva ya media antigua, solo para insistir en que los pacientes diabéticos tipo 1 tienen mucho más hipoglicemia que los tipo 2. Aunque en la práctica clínica los diabéticos tipo 2, como son el 90%, llegan mucho más hipoglicemias de diabéticos tipo 2 que de tipo 1 en un servicio de urgencia. Pero si nos vamos al caso a caso, los pacientes diabéticos tipo 1
el 100% ha presentado alguna hipoglicemia en su vida. No existe un diabético tipo 1 que no haya tenido nunca hipoglicemia. Es prácticamente una parte de la vida del diabético tipo 1 la hipoglicemia, desgraciadamente. Y por eso es que se le hace tanto énfasis y todos los tratamientos de alguna manera no están orientados a la hiper, sino a combatir y a disminuir esta odiosa complicación de la hipoglicemia. La hipoglicemia lamentablemente va de la mano con el control glicémico estricto. Entonces, en la medida que uno quiere tener glicosiladas más cercanas a lo normal, ustedes saben que lo normal, eso no se nos olvidó decirlo en clase, la hemoglobina glicosilada normal es hasta 5,5, porque ya de 5,6 al 6,4 son valores como prediabéticos y 6,5 dijimos ya que es un valor diabético propiamente tal. Entonces, un diabético que quisiera volver a tener glicosilada normal de 5,5 no está en las metas porque el riesgo de tener una hipoglicemia es demasiado alto. Y de ahí a que las metas del control glicémico son fundamentales siempre poniendo en la balanza el riesgo de las complicaciones versus el riesgo de la hipoglicemia. Y por eso es que también en los diabéticos tipo 2, de alguna manera el foco de los tratamientos nuevos está en el riesgo de la hipoglicemia, porque en la medida que tengan bajo riesgo de hipoglicemia los tratamientos, uno puede ir a tratar de llevar a controles más estrictos. Ya lo había demostrado este antiguo trabajo del ACORD, como la hipoglicemia es cada vez más grave en la medida que el control es más intensivo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en los controles intensivos, que por un lado son ideales porque nos acercan a la normalidad de las glicemias, pero por otro lado son riesgosos y esa balanza es la que hay que tener permanentemente en la mira. Ahora, ¿por qué se producen estas hipoglicemias en los pacientes diabéticos? Habitualmente, y yo diría que en el caso de los insulinodependientes, es porque se pone un exceso de insulina o una insulina en un momento que no corresponde. O dicho de otra manera, cuando uno les dice que tiene que ser media hora antes de la comida, la insulina cristalina, por ejemplo, y no respetan eso y se la ponen 5 minutos antes de comer, o a veces se les olvida, entonces cuando van terminando de comer se ponen la insulina, o bien se equivocan y tenían que ponerse 20 y se ponen 24. Todo lo que tiene relación con mal cumplimiento o errores en la colocación de insulina es probablemente una de las causas principales en los diabéticos que utilizan insulina. En el caso de los hipoglicemiantes orales, claramente son la sulfonilurea, o sea, la glibenclamida y las otras, las que provocan hipoglicemia, y por eso, y siendo la glibenclamida la que más provoca hipoglicemia, está cada vez más en desuso por este mismo problema. Otro gran causante es la falta de alimento en los momentos adecuados. Eso significa no tomar el desayuno, no comerse la colación de la noche, atrasar las comidas, almorzar a las 3 de la tarde en vez de a la 1, o bien situaciones agudas como son los cuadros gastrointestinales, que si provocan diarrea o vómito, en el fondo el alimento se comió pero no llegó a la absorción que correspondía y por lo tanto va a ser siempre un riesgo de hacer hipoglicemia en pacientes que estén con ese tipo de situaciones. Otra gran causa es el ejercicio intenso o prolongado, que no es tan común en nuestros pacientes diabéticos tipo 2, pero sí es bastante común en los diabéticos tipo 1, y en los diabéticos tipo 2, que muchas veces sí están bien motivados, y especialmente cuando hay cambios de tratamiento, cambios de equipo médico, aparece un programa X en el CEFAM y los invitan a hacer gimnasia, y ahí es donde puede haber el riesgo de aparecer una hipoglicemia si no se hacen los ajustes correspondientes en las dosis del tratamiento de base. El alcohol también, otro gran factor, sustancia que todos sabemos, suprime la producción endógena de glucosa a nivel hepático y por lo tanto
siempre es un factor que puede potenciar y causar hipoglicemia. Otro elemento que puede suceder es que exista una mejoría en la sensibilidad a la insulina, y eso ocurre habitualmente en personas que han ido perdiendo peso, que están en algún tipo de tratamiento, están finalmente cumpliendo bien todo lo que tienen que hacer, y sin embargo no se le hacen los ajustes correspondientes a sus fármacos y pueden llevarlo a un problema de hipoglicemia. También cuando se empieza a acumular insulina, y eso ocurre en la insuficiencia renal, en la medida que va avanzando, el clearance de insulina se va disminuyendo y por lo tanto se va prolongando los efectos de la insulina en circulación, y eso también es una gran causa de hipoglicemia. Por eso todos los pacientes enfermos renales crónicos tienen siempre riesgos aumentados de hacer hipoglicemia. Entonces, teniendo en cuenta todos esos factores, vamos a ir viendo qué es lo que ocurre cuando aparece la hipoglicemia. El cuerpo se va a defender siempre, porque la hipoglicemia es una condición muy indeseable para el organismo. La glucosa, todos sabemos que es la fuente principal de energía, y por lo tanto el organismo siempre va a hacer todo lo posible por recuperar esa fuente energética, y lo primero que va a ocurrir es que se va a producir una estimulación del sistema nervioso simpático y va a haber como una descarga de hormonas del estrés, como adrenalina, noradrenalina y cortisol, y paralelamente a eso se va a inhibir la secreción de insulina de parte de las células beta del páncreas, y se va a aumentar la secreción de glucagón por las células alfa del páncreas. Y todo esto va a generar efectos a nivel hipotalámico, para todo en vías a defenderse. Ahora, este primer elemento de células alfa y células beta en un páncreas que funciona debiera ser nuestra primera herramienta y estrategia para defenderse de una hipoglicemia. Por eso las personas que no son diabéticas habitualmente no tienen tanto riesgo y hacen hipoglicemias más leves, porque va a operar la célula alfa con aumentar la secreción del glucagón y la célula beta con frenar la secreción de insulina, y con eso solamente ya va a ser suficiente para frenar y restablecer los niveles normales de glucosa. Sin embargo, personas diabéticas tipo 1 o diabéticas tipo 2 de larga data, que ya tienen sus islotes de células beta bastante deteriorados y muchas veces también tienen comprometidos las células alfa, no van a tener este mecanismo para defenderse, y por lo tanto su defensa ante la hipoglicemia va a depender netamente de las hormonas de contrarregulación. Vamos a tener entonces una mala respuesta pancreática ante la hipoglicemia en los diabéticos tipo 1 y en los diabéticos tipo 2 de larga data. Y vamos a depender de las hormonas de contrarregulación, que van a tener un primer efecto a nivel del sistema nervioso central, alertando con los síntomas que vamos a ver enseguida, los síntomas de alerta, que son síntomas adrenérgicos, dentro de los cuales va el aumento del apetito, y de esta forma la persona, si siente esos síntomas de alerta, va a recurrir a ir a consumir algo de comida, que ojalá debe tener hidratos de carbono rápidos, de absorción rápida, y con eso va a recuperar su condición. Entonces vamos a estar dependiendo mucho de las hormonas estas de contrarregulación de la insulina. ¿Y cuáles son esas hormonas? La adrenalina, la noradrenalina, acetilcolina, cortisol y hormona del crecimiento. Esas son las hormonas que fundamentalmente van a ir a defender de la hipoglicemia al paciente diabético de larga data. Ahora, es muy importante entonces que tengamos las suprarrenales funcionando bien para poder defendernos de una hipoglicemia. El paciente diabético es fundamental el eje cortisol, ACTH y adrenalina
para que active entonces esta descarga adrenérgica que le avise al cerebro y el cerebro entonces nos dé los síntomas correspondientes. Por otro lado, el aumento del glucagón, si es que se logra producir, va a estimular al hígado para que aumente su producción de glucosa y también nos va a ayudar por ese lado, y también los riñones en ese momento van a frenar su secreción de glucosa y van a estimular la reabsorción de la glucosa y van a estimular también la producción de la glucosa, porque el riñón, recuerden que además de tener el mecanismo tubular, tiene capacidad de secretar, o sea, de sintetizar glucógeno. El glucógeno almacenado en los riñones es una reserva para momentos de hipoglicemia o para periodos de ayunos prolongados. Todos esos mecanismos entonces se van a activar para reponer esta hipoglicemia. Entonces, los síntomas de la descarga adrenérgica inicial van a ser temblor, taquicardia, sudoración, sensación de ansiedad, como ponerse nervioso, y esos primeros síntomas son los más importantes, son los síntomas adrenérgicos que tienen que avisarle al paciente que algo extraño está pasando, y este paciente que ha recibido una educación va a saber y va a identificar que si empieza en forma brusca con este tipo de síntomas, que habitualmente además se van a acompañar de hambre, va a ir a recurrir a consumir algo dulce y probablemente con eso va a controlar el problema. Sin embargo, puede suceder que todos estos síntomas se presenten en forma atenuada o no sean identificados por el paciente, especialmente si hay algún grado de deterioro cognitivo, adultos mayores, demencia, patologías neurológicas de base o neuropatía autonómica que tiene una disfunción suprarrenal y una mala respuesta de todas estas hormonas de contrarregulación. En ese caso va a seguir bajando la glicemia y van a aparecer síntomas ya más de tipo neurológico, como es la visión borrosa, el dolor de cabeza, los cambios de personalidad y la fatiga y el compromiso propiamente tal de conciencia. Y estos síntomas ya son síntomas de otra esfera, que es el déficit de glucosa a nivel cerebral. Entonces, síntomas de alerta, por un lado, muy importante para la primera defensa, son los primeros síntomas que aparecen, y de cierto modo las glicemias, cuando todavía no han bajado tanto, son síntomas que se asocian a hipoglicemia relativamente más leve, como veíamos al principio, en ese rango entre 55 y 70, lo que más vamos a tener son este tipo de síntomas, y si el paciente está en buenas condiciones de conciencia, el problema no debiera avanzar más. Sin embargo, como veíamos, muchas veces ocurre que sí avanza más la hipoglicemia, y cuando ya baja de 50, generalmente es donde empiezan a aparecer los otros síntomas, especialmente los neuroglucopénicos y el compromiso de conciencia, que si se avanza sin corrección de esta hipoglicemia puede llevar a convulsiones similares a las del epiléptico, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, o coma, que es el compromiso total de conciencia, la pérdida de conciencia completa, y esto ocurre desgraciadamente con cierta frecuencia en algunos diabéticos. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque hay una falta de respuesta simpática, hay una pérdida de los síntomas iniciales, y por eso este paciente no se da cuenta, no identifica que está bajando su glicemia, y eso también se puede empeorar y ocurrir cuando hay uso de beta bloqueadores, que obviamente por su mecanismo de acción van a bloquear la respuesta adrenérgica. Por eso es peligroso el uso de los beta bloqueadores no selectivos, como el propanolol, en los pacientes diabéticos, sobre todo si son pacientes que ya han tenido hipoglicemia o que usan fármacos riesgosos para la hipoglicemia, como pueden ser las insulinas y las glibenclamida. Y en pacientes que han tenido muchas hipoglicemias, que inicialmente pueden ser muchas hipoglicemias leves,
a los cuales los pacientes no le dan tanta importancia. Sin embargo, el hecho de tener muchas hipoglicemias va de alguna manera cambiando el umbral para identificar los síntomas. Entonces, no es bueno tener muchas hipoglicemias, aunque sean muy leves, porque esto puede llevarte a la larga a la aparición de estas hipoglicemias silentes, que son las más peligrosas de todas, porque obviamente, por ser silenciosas, si no son identificadas con el monitoreo de glucosa, pueden llevar al compromiso de conciencia, y son los pacientes que se desmayan en la calle o manejando o en cualquier actividad y tienen los riesgos propios de su hipoglicemia sumados a los riesgos de accidentes que pueden ocurrir concomitantes a esta hipoglicemia. Entonces, el hecho de perder la respuesta autonómica que ocurre cuando hay la neuropatía autonómica es muy riesgoso y es lo que lleva a la hipoglicemia, que termina realmente en la muerte. Incluso hay este síndrome de muerte en la cama que se llama, que lamentablemente puede ocurrir especialmente en los dos extremos de la vida, en los niños más pequeños y en los adultos mayores, que tienen como causa de muerte las hipoglicemias inadvertidas, que no fueron corregidas porque el paciente nunca despertó, nunca sintió, y bueno, terminan en eso, pues, en el fallecimiento. Ahora, el tratamiento de una hipoglicemia y el diagnóstico en general es fácil. Si es que hay un glucómetro para medir glicemia en casa, y en todos los servicios de urgencia, desde luego, existen. Ahora cada vez más es común tener glucómetros en distintos lugares, en las farmacias, en los clubes de diabéticos, en los hogares de ancianos. Entonces, no debería avanzar tanto una hipoglicemia como para no poder tratarse mientras están en etapa de leve a moderada, porque en esa etapa, si el paciente está alerta, es capaz de deglutir. Una hipoglicemia rápidamente se mejora consumiendo entre 10 y 20 gramos de hidrato de carbono rápido, que vienen siendo 150 a 200 ml de cualquier líquido azucarado. En las guías siempre mencionan la bebida, pero yo nunca recomiendo la bebida, porque la bebida gaseosa, por ser gaseosa, no es fácil tomársela rápido, y uno en una hipoglicemia lo que más necesita es tomar rápido. El hecho que sea líquido es muy importante, porque el líquido se absorbe más rápido que el sólido. Por lo tanto, un jugo o simplemente un agua con azúcar, para tener 20 gramos, piensen que una cucharita de azúcar aporta aproximadamente 5. Por lo tanto, entre 2, 3 o 4 cucharitas, dependiendo del nivel de síntomas y del tipo de paciente, vamos a recuperar una hipoglicemia que no sea severa. Ante cualquier paciente con síntomas hipoglicémicos, la indicación, si no tiene glucómetro en su casa, si está solo, si estamos a medianoche y se siente mal, lo primero debiera ser 3 cucharitas de azúcar en un poquito de agua, incluso pueden ser 100 ml de agua, y tomárselo, ojalá chupándolo un rato dentro de la boca, porque a través de la mucosa oral se absorbe muy rápido el azúcar y puede ser más rápido que al deglutirlo. Por lo tanto, 3 cucharitas de azúcar en un poco de agua, y ahí se debiera recuperar la gran mayoría de las hipoglicemias. Si el paciente no tiene capacidad de deglutir porque tiene algún problema de deglución, porque está con una nutrición parenteral, obviamente, aunque sea leve la hipoglicemia, va a requerir de un tratamiento endovenoso, y en ese caso habría que aportarle aproximadamente 20 ml de una ampolla al 50%, o lo que podría ser también una ampolla al 30%, y se le puede administrar a 100 ml hora el suero glucosado hasta que recupere bien los valores y recupere bien su conciencia, si es que es un paciente que tiene posibilidad de recuperar conciencia. Cuando esto ocurre en un paciente con un accidente vascular, una demencia severa, donde no es fácil evaluar su estado de conciencia, es fundamental solamente guiarse por los valores del glucómetro. Y la glicemia siempre debiera controlarse cada 10 a 15 minutos,
después de una hipoglicemia y hay que volver a repetir el aporte de hidrato de carbonos hasta lograr glicemia sobre 80 en el día y sobre 100 en la noche, entendiendo que la noche tiene todavía muchas más horas por delante donde no va a recibir ningún alimento, y por eso es importante que cualquier hipoglicemia que se presenta de noche se recupere a valores sobre 100. Entonces vamos a seguir midiéndole. Si en 10 minutos no pasó bien, no recuperó bien los valores, independiente de que se sienta mejor, a lo mejor ya tiene un nivel de 65 o 70, que desde el punto de vista del número ya prácticamente está recuperado. Sin embargo, el riesgo de que vuelva la hipoglicemia siempre es alto, por lo tanto se recomienda subir a estos valores entre 80 y 100. Si la hipoglicemia de entrada era severa, eso significa que tenía compromiso de conciencia y no era capaz de recibir alimentación por boca, hay que ir directamente al aporte endovenoso. Las guías siempre recomiendan esta glucosa al 50%, sin embargo en el hospital de nosotros, acá en Talca, solo existen las ampollas al 30%, así es que pueden ser 2 ampollas al 30% y seguidas de un aporte de suero glucosado a 100 ml hora hasta recuperar bien la conciencia, siempre controlando cada 10 o 15 minutos y con la meta de llevar la glicemia a valores sobre 80. También es muy útil para el paciente comprometido de conciencia el aporte del glucagón. El glucagón es una ampolla que se inyecta vía intramuscular, que hoy día está garantizado por el GES para los diabéticos tipo 1. Eso significa que nuestros pacientes del hospital y la mayoría deberían tener en su casa una ampollita de glucagón que la puede administrar cualquier familiar intramuscular y se prepara en forma relativamente sencilla, y el glucagón permite recuperar conciencia muchas veces. Quizás no va a volver al valor ideal sobre 80, porque tampoco es tanto lo que sube un glucagón, pero un paciente que a lo mejor estaba en una hipoglicemia de 40 puede subir a 60, despierta, y una vez que está despierto ya le podemos administrar por boca otro poco de hidratos de carbono para llevarlo a la meta de 80 en el día o 100 en la noche. Ese es el glucagón, es un kit que viene y que se prepara en el momento, es un polvito, por lo tanto requiere una pequeña destreza de parte del que lo va a preparar. Es bastante simple, pero siempre es muy importante que el familiar o el acompañante del diabético esté muy bien educado, porque obviamente el paciente solo no se va a poder administrar un glucagón en caso de estar comprometido de conciencia. Y el glucagón siempre se debe guardar para los pacientes que están comprometidos de conciencia y no pueden deglutir, porque mientras tengan algún nivel de conciencia donde son capaces de deglutir, es mejor y es más económico aportarles el agüita con azúcar por boca. Entonces, la mayoría de los pacientes con hipoglicemia debieran recuperarse en su casa, y teniendo el motivo y la causa de la hipoglicemia no debieran requerir hospitalización. ¿Quiénes son los que siempre deberían hospitalizarse? Los pacientes con sulfonilurea, especialmente cuando son adultos mayores o con insulinas de acción prolongada que puedan tener riesgo de repetir la hipoglicemia en las próximas horas. Esto depende mucho del entorno psicosocial. La verdad es que está como indicación, pero en la práctica es lo que menos se cumple. Muchas veces llegan a la urgencia los pacientes con glibenclamida o con insulinas de acción larga que tuvieron hipoglicemia por alguna causa conocida, y no siempre quedan hospitalizados. Con buena educación y teniendo un glucómetro en casa es una indicación que podría ser relativa. También es muy importante el paciente que no tiene una causa conocida de hipoglicemia. Yo diría que esto es fundamental, porque si la causa la sabemos, y la causa es que no comió, que se equivocó, que se tomó una doble dosis, que hizo mucho ejercicio, etcétera, etcétera, el paciente educado al respecto va a tomar las medidas y se va a proteger para que esto no repita. Ahora, si la causa es un tema de dosis de tratamiento, obviamente requiere ir al médico, a su CEFAM o a quien corresponda para que se le ajuste la dosis de su tratamiento,
pero no siempre eso es tan de urgencia como para dejarlo hospitalizado en el momento y podría esperar para ir al día siguiente al consultorio. No es bueno que los pacientes que han tenido una hipoglicemia esperen al próximo control, que a lo mejor va a ser 2 o 3 meses después. Pueden esperar un día o dentro de la semana un ajuste de tratamiento. Así debería ser. Ahora, los otros pacientes siempre riesgosos son los pacientes que tienen déficits neurológicos de base, como les decía, demencia, deterioro psicoorgánico, accidentes vasculares antiguos, retardos mentales, pacientes en los cuales es difícil evaluar el compromiso de conciencia y especialmente si no hay un familiar y un glucómetro que pueda tener la capacidad de estarse midiendo en forma frecuente. Son pacientes muy riesgosos cuando tienen hipoglicemia y hay que ajustarle muy bien los tratamientos. Y otros pacientes de mucho riesgo son los pacientes que son casos sociales, que viven solos, que son de extrema ruralidad, porque en caso de tener una hipoglicemia no van a poder tener nadie que les ayude, van a estar lejos de un centro asistencial. Los pacientes alcohólicos, que ya sabemos que el alcohol potencia y enmascara las hipoglicemias, por lo tanto es de mucho riesgo tener hipoglicemia en un estado etílico. También los pacientes que tienen depresiones y problemas psiquiátricos, intentos suicidas, que es riesgoso, no sabemos si van a volver a hacer o no el intento, por lo tanto, estos casos siempre debieran mantenerse hospitalizados hasta poder aclarar bien cuál va a ser el tratamiento posterior. ¿Cuál es la complicación de haber tenido una hipoglicemia? La encefalopatía hipoglicémica o el daño permanente de la corteza cerebral es lo más temido. Esto desgraciadamente ocurre. Aquí en el hospital hemos tenido experiencia. Yo conozco pacientes que han quedado con deterioro cognitivo permanente después de una hipoglicemia. Eso ocurre cuando la hipoglicemia no ha sido manejada en forma oportuna. Para quedar con una encefalopatía hipoglicémica es porque la hipoglicemia fue severa y pasó muchas horas el paciente en hipoglicemia. Felizmente, cuando han sido algunos minutos, el cuerpo tiene una gran capacidad de reponerse, pero hay pacientes que han tenido compromiso con coma, con convulsiones, sin embargo han sido tratados y quedan con una recuperación completa. Pero si son muchas horas, que generalmente eso ocurre en la noche y en los pacientes que viven solos, la cosa puede tener más complicaciones. Ahora, más allá de esta, que es la complicación más temida, pero felizmente es bastante poco frecuente llegar a ese nivel, hay otras complicaciones que pueden ocurrir por la hipoglicemia. Un problema de la hipoglicemia es que después de recuperada va a venir por efecto Somogyi o lo que se llama el rebote post-hipoglicemia, que ocurre porque quedan un exceso de hormonas de contrarregulación en circulación y también porque el paciente muchas veces consume un exceso de hidratos de carbono. Entonces después de la hipoglicemia va a venir una hiperglicemia que a veces puede ser bastante grande, y ahí entonces entra en un círculo vicioso en que el paciente después de la hipo tiene una hiper y eso puede repetirse muchas veces a lo largo de la vida del paciente y va a tener un mal control crónico. También sucede que los pacientes que han tenido una hipoglicemia muy sintomática quedan muy asustados y después por temor a que les vuelva empiezan a consumir un exceso de hidratos de carbono y tenemos todos estos pacientes que siempre andan con un chocolate o con un dulcecito en los bolsillos y ya pasaron 1 hora o 2 horas sin comer y van comiendo lo que sea porque están asustados que no les vaya a volver a venir una hipoglicemia o sienten cualquier síntoma que a veces puede ser un dolorcito de cabeza, están nerviosos en este momento por todo lo que pasa, la contingencia, tienen prueba, etcétera, y empiezan a comer cosas dulces porque creen que podría ser una hipoglicemia que está empezando. Otra complicación bastante mala es que habiendo una retinopatía proliferativa en el curso de la hipoglicemia, cuando es severa, por esta descarga adrenérgica importante, puede desencadenarse una hemorragia vítrea y es una de las complicaciones que puede ocurrir, tener una hemovitrea con pérdida de la visión
después de una hipoglicemia. Otra cosa importante, por lo mismo, por la descarga adrenérgica, es que pueden precipitarse eventos cardiovasculares agudos, especialmente pensando en un paciente que si tenía de base una cardiopatía, que tenía a lo mejor ahí unas plaquitas ateroscleróticas medias frágiles, y en ese momento en que viene la descarga adrenérgica, se produce el infarto y detrás de la hipoglicemia o junto con la hipoglicemia comienza este infarto agudo al miocardio o el accidente vascular o la obstrucción arterial periférica que puede terminar en una úlcera isquémica en un pie diabético. Habitualmente esto va a ocurrir en pacientes que tenían el problema subyacente, que estaba probablemente en un equilibrio muy frágil y pierde el equilibrio en ese momento. El tema es que muchas veces se confunde, entonces el paciente puede que llegue por el accidente vascular o por el infarto y en ese momento esa patología hace que se pierdan un poco o digamos, no se identifican los síntomas subyacentes de hipoglicemia y ha ocurrido muchas veces que el paciente, después de estar horas ahí en el servicio de urgencia, a alguien se le ocurre tomar una hipoglicemia porque el paciente se está comprometiendo cada vez más de conciencia y recién se viene a tratar la hipoglicemia después de un rato largo en el cual se había hecho el escáner y muchos otros exámenes y nadie le había tomado un hemoglucotest. Entonces es fundamental que en pacientes diabéticos que llegan con complicaciones agudas de cualquier tipo, siempre lo primero debe ser un hemoglucotest y el descarte de la hipohiperglicemia. También se ha visto que la complicación esta aguda macrovascular no solamente ocurre en el momento de la hipoglicemia, sino que puede ser tiempo después, incluso semanas y hasta meses después de ocurrir la hipoglicemia. Se ha visto que los pacientes tienen mayor muerte por cualquier causa y mayor muerte cardiovascular hasta un par de meses después de una hipoglicemia. Así es que el evento hipoglicémico siempre es algo grave para un paciente diabético. Y ahí tenemos por qué el territorio cardiovascular sufre mucho dentro de la hipoglicemia, sufre con problemas de alza de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca. Esto ocasiona mayores requerimientos a ese miocardio y desencadena isquemia, pero también se pueden gatillar arritmias completas por FA o pueden haber problemas de QT prolongado. Distintos tipos de arritmias pueden ocurrir causadas por una hipoglicemia y también el endotelio sufre mucho y esa vasoconstricción, esa descarga adrenérgica provoca una gran estrés e inflamación que puede ir en el fondo, hacer que se desarrollen más rápido placas ateroscleróticas que estaban ahí subyacentes ya en un endotelio medio enfermo. En resumen, es muy grave tener una hipoglicemia, hay que hacer todo lo posible por evitarle la hipoglicemia a los pacientes. Toda hipoglicemia es compleja, hasta la más leve debe tratar de ser evitada porque todas las hipoglicemias gatillan a la larga complicaciones, mayor tipo de complicaciones de distintos tipos y por lo tanto la prevención de hipoglicemia es clave para todos los pacientes diabéticos. La prevención es educación, 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 controles de tratamiento, ajustes de dosis, siempre estar pendiente de reducir las dosis de sulfonilurea si es que ya han habido hipoglicemia, si es que el paciente mejora sus hábitos no farmacológicos, ajustar las dosis, las insulinas entre un 10 y un 20%, es más o menos el rango en que deben irse reduciendo. Cuando un paciente ha tenido hipoglicemia de una causa que no sea algo muy puntual, siempre reducir dosis en los días posteriores y vigilar que los aportes de hidrato de carbono sean ordenados, que estén bien repartidos a lo largo del día, que reciban las colaciones que corresponden cuando los pacientes tienen insulina, especialmente la NPH. En los hospitales
siempre evitar el uso de los hipoglicemiantes porque dentro del hospital los horarios cambian mucho, el tipo de ingesta cambia, por eso es que hoy día se promueve que el paciente hospitalizado solo recibe insulina, hay que monitorizar la glicemia frecuente, especialmente en los días posteriores a que el paciente ya ha tenido una hipoglicemia, siempre a todo diabético educarlo sobre los síntomas para que sepa identificarlos y tomar las medidas como corresponde, y tanto en casa como en hospitales tener protocolos estandarizados para manejar la hipoglicemia. Así es que con el concepto de que prevenir es mejor que curar, vamos a dejar hasta aquí esta clase hoy día, y nuevamente me va a quedar una colita pendiente, que son las hipoglicemias de las personas que no tienen diabetes conocida. Yo lamentablemente ahora me tengo que ir a otra actividad, así es que les voy a dejar la tarea que se lean esas diapos y mañana conversamos una palabrita, es un poquitito nomás lo que queda pendiente, así es que no debería haber problema. Terminen de leer y léanse también lo de la guía GES para que mañana cuando empecemos aclaremos cualquier tipo de duda, o no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, algo puntual, porque estoy lamentablemente muy topada en la hora. Doctora, habla Camila. ¿Ya? Le voy a mandar un correo para que lo revise después, porfis. Ya, ok. Entonces, ustedes por favor terminen de leerse esta clase que ya está subida en su UCM virtual, léanse el pedazo que... Costó. ¿Por qué siempre se va así, güey? Le cuesta decir chao. No quiere. F.